libro está prologado por el doctor Natalio Botana, por el doctor Pablo Gerchunov. A todos, muchísimas gracias por encontrarse hoy y muchas gracias por la compañía de todos ustedes. Este libro es un ensayo sólido, compacto, que da cuenta de este periodo de nuestra historia reciente, en el renacimiento de la democracia, donde estaba todo por hacer. Se llevó a cabo la creación de la CONADEP, tuvo lugar el juicio de las juntas, y sin embargo, ¿qué pasó en ese diagnóstico de la Argentina de 1983? Fue tal vez la falla de ese ejercicio, de esa gimnasia en el ejercicio político democrático. El libro relata la situación en la que se encontraba la Argentina en ese momento, con una deuda externa feroz, con la amenaza latente del militar, con una imagen de la Argentina en el plano internacional muy desprestigiado, y además, en la cuestión interna, en la inflación, el estancamiento económico, las demandas sociales. A todo eso tuvo que enfrentarse un presidente contando con la oposición férrea del sindicalismo, con las corporaciones, la oposición de las corporaciones económicas, la oposición de la Iglesia, y con un partido opositor mayoritario que no dio tregua. Tomo una palabra de Pablo Gerchunov que utiliza en el prólogo para describir esta sola enunciación como sofocante. Sobre estos temas, en la perspectiva, con la visión, con la reflexión hacia ese periodo y con las cuestiones que nos ayudan también a comprender nuestro presente, es que hoy se presenta la huella democrática. Huelgan las presentaciones, yo les voy a pedir a los prologuistas que hagan alusión al libro en primer lugar y luego a los autores. Así que, doctor Botana. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por esta doble invitación. En primer lugar, por permitirme escribir junto con mi querido amigo Pablo Gerchunov un prólogo a este libro y, en segundo lugar, prolongación natural, presentarlo en esta mesa de la Feria del Libro. Este es un libro, ante todo, de prosa austera, que reúne dos vertientes muy importantes de las ciencias sociales. La ciencia política por un lado, la ciencia de la economía por el otro. Es una prosa austera que yo he votado con entusiasmo este premio en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que soy miembro. Este fue el primer impacto que recibí de este libro, porque este libro no es un libro apologético. No es un libro apologético porque la apología está en el propio argumento del libro. Pero habla de los autores que han recurrido a este tipo de escritura. Podría hacer muchos comentarios, voy a señalar simplemente dos que prolongan de alguna medida lo que he escrito en este prólogo. En primer lugar, este libro es un punto de partida que traza una huella, de ahí el título La huella democrática. Pero es un punto de partida extraordinariamente complejo
extraordinariamente difícil, que reúne en sí mismo varios desafíos. El primer desafío es la elección misma de 1983 y la herencia que tuvo esta elección de 1983. La herencia es una larga crisis de legitimidad en la Argentina, desde 1930 hasta 1983, más de 50 años. Esta herencia hubo que tomarla, plantearla en el espacio público y dar respuesta a ella. De aquí, aunque los autores no lo nombran, pero sí lo voy a hacer yo con entusiasmo, la figura de Raúl Alfonsín. Alfonsín lo conocí en el año 1972. Ya estaba compitiendo dentro del Partido Radical en elecciones libres, voluntarias y que no requerían ninguna ley especial para hacerse. Había sido derrotado después por la fórmula que encabezaba Ricardo Balbín. Lo que me impresionó de Alfonsín en ese momento es que fue una especie de rayo, de relámpago, que estalló en un país donde la opción no se planteaba por la democracia. La opción en aquel momento se planteaba entre una suerte de liberalismo o liberacionismo, como se dice ahora, pero la palabra que se empleaba era liberación revolucionaria o dictadura. En esa interjección es donde comienza la gran batalla y la gran trayectoria de Raúl Alfonsín. ¿Qué significaba esto? Esto significaba, en primer lugar, asumir una situación a través de un fenómeno que ya no existe más, a través del fenómeno de la voz dicha en público sin ninguna clase de mediación. Ahora estamos en manos de teléfonos. En aquel momento la mediación era la voz de Alfonsín ante una multitud que fue creciendo y que llegó a protagonizar el momento multitudinario de la Avenida 9 de Julio en la manifestación más grande que yo he visto en mi país. Pero como dicen bien los autores, pese a que previamente había intentos muy importantes de buscar cooperación entre partidos, la hora del pueblo al comienzo, la multipartidaria, poco tiempo antes de la elección, señalan muy bien los autores que en la campaña electoral reaparece uno de los fantasmas históricos de la Argentina hoy presente en el país, que es la polarización. Pero no la polarización propia de una democracia, la polarización excluyente, el mundo de la antítesis, y no, como más tarde escribiría Alfonsín, el mundo que busca consensos razonables. ¿Qué propuso Alfonsín? Alfonsín lo que propuso es una ruptura con esa crisis de legitimidad iniciada en 1930. Y el camino de esa ruptura fue lo que fue llamada el juicio a las juntas. No voy a abundar sobre el tema, pero sí señalar una suerte de caballito de batalla en mis escritos desde entonces. En realidad no fue un juicio a las juntas, fue un juicio a tres demonios. Pusieron de moda la palabra de los dos demonios, no fueron dos, fueron tres. Las juntas, la guerrilla terrorista y el terrorismo de Estado que se incuba en el gobierno peronista entre 1973 y 1976. Los tres. Cuando se dictan las leyes que se llamaron de amnistía parcial, los tres símbolos de los tres demonios estaban presos. El libro toca el tema del juicio a las juntas, pero yo diría que no es el argumento principal. No sé qué pensará Pablo y los autores al respecto. Para mí, el argumento principal del libro es una transición
que gracias al título que puso Eudeva a mi prólogo se ha llamado Transición sin respiro, sin compromiso. Una transición sin compromiso entre partidos. Este argumento recorre todas las páginas del libro, desde las páginas escritas a través de la ciencia política hasta las páginas escritas a través de la ciencia económica. Sin compromiso. Claro, 2 años me ayudan. He tenido la suerte de asistir a varias transiciones, aparte de la nuestra, protagonizada por Alfonsín. En la época de mis estudios en Europa, en Lovaina, me tocó coexistir con, en ese entonces, estudiantes, después grandes juristas españoles que escribieron, por ejemplo, la Constitución Española de 1978. Ustedes saben que en España hubo una transición pacífica, pero lo extraordinario de esa transición no fue tanto como se dijo, en mi opinión siempre, el compromiso entre la nueva democracia ascendente y el franquismo que fenecía, sino el compromiso que hubo entre partidos. Les cuento una anécdota muy breve. Una noche en Buenos Aires, en una comida, a Manuel Fraga Iribarne. Me tocó ocasionalmente estar sentado al lado de él. Los comensales hablaban sin cesar de que había que hacer un pacto a la Moncloa en la Argentina, pactos que se hicieron en España, sucesivamente hasta culminar con la Constitución del 78 y después. Y yo veo que Fraga Iribarne estaba medio somnoliente en ese momento. Y yo le pregunto, pero usted va a destacar la importancia de los pactos de la Moncloa. Y me contestó, no tanto. Porque lo importante de los pactos de la Moncloa es que en una misma mesa estaba sentado yo con Santiago Carrillo comiendo la misma comida. Santiago Carrillo era el líder del Partido Comunista que controló la represión en Madrid frente a Fraga Iribarne encolumnado con su camisa correspondiente en las fuerzas que capitaneaba ya Francisco Franco. Compromiso. Me tocó asistir a las reuniones previas, privadas, muy privadas, en tiempos de Pinochet, de lo que se llamó la concertación de partidos. Y realmente eso fue una obra de arte, porque la discrepancia, la distancia que había entre los partidos chilenos en ese momento era muy pronunciada, muy dura. Se pusieron de acuerdo en la concertación. Y el papel de líderes de la democracia cristiana, y en particular de mi amigo Ricardo Lagos, fue en ese sentido determinante. Ni hablar de la transición uruguaya, en la cual no solo hubo acuerdo entre los partidos, sino que los partidos formaron en coalición el primer gabinete del presidente Julio María Sanguinetti. Sin ir más lejos, Enrique Iglesias fue el gran negociador hacia afuera de la deuda externa perteneciente al Partido Nacional. Este es un punto crucial que separa, y creo que los autores lo señalan con precisión, que separa la transición argentina de estas otras transiciones, porque no hubo compromiso entre partidos. Y lejos de ello, lo que hubo fue una oposición implacable. Y se permiten, daría algunos pantallazos acerca de esto. Tiene que ver con el comportamiento del peronismo en aquella época. El peronismo tiene 3 tipos de oposición. Una oposición de superficie que le hizo mucho bien al país. Antonio Cafiero en alguna medida fue un representante de ello, ¿verdad? Donde efectivamente cuando hubo que jugarse en defensa de la democracia ante las rebeliones militares, pues entonces, claro, ahí estuvieron presentes todos en el balcón inolvidable de la Casa Rosada y Jesús, ahí andaba con problemas bastante tensos, por cierto. Pero abajo de esto, lo que hubo es, a partir de 1983 y durante esos casi 6 años, un implacable conflicto entre legitimidades. La legitimidad de origen de la democracia que reclamaba Raúl Alfonsín y la Unión Cívica Radical,
y una suerte de legitimidad de ejercicio que se había incubado desde 1946, representada por la Argentina corporativa. Y los mayores representantes de la Argentina corporativa en ese momento fue el poder sindical. Lo señalan con toda claridad en el libro. Son 3.840 conflictos laborales, 3 huelgas generales, y la primera, la recuerda, porque creo que fue en el mes de agosto, Jesús, el mes de agosto después de que Alfonsín asumiera a fin de 1983, agosto del 84. Fue una oposición implacable, que si bien no se hacía en el nivel del partido político, sí tocaba fundamentalmente la estructura de la sociedad. Y el otro problema más serio que tuvo esta transición fue la división que se operó entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto me parece fundamental, porque si en la Cámara de Diputados hubo cohabitación, en el sentido francés de la palabra, hubo acuerdos, el Senado fue un dique de contención de todo el elán reformista de aquella época. Fíjense lo que pasó. Contra la democratización sindical, el primer gran proyecto de Alfonsín, del 84 ya, con el apoyo de un partido provincial que representaba un gobierno de familia, la vetaron. Desde luego, contra el juicio a las urnas, porque previamente el candidato a la presidencia del peronismo, Italo Luder, no había aceptado el ofrecimiento de Alfonsín de integrar la Corte Suprema de Justicia. Contra el Plan Austral, lo tuvo que desempatar el vicepresidente Víctor Martínez. Contra el Tratado de Paz y Amistad en Chile, se ganó exclusivamente en el Senado apenas por un voto de diferencia, cuando hubo 10 millones de votos de apoyo en la consulta voluntaria que se llamó al respecto. Por tanto, y con esto termino, me han pedido nada más que 15 minutos, la transición de 1983-1986, por otro lado, fue una gran propuesta de paz para la Argentina. A veces no nos damos cuenta, pero vivimos, antes de aquel momento fundador, un clima de guerra interna, como la llamaban los militares, pero también de guerra externa. Las hipótesis de conflicto con Brasil estaban vigentes. El drama del estrecho de Beagle, que estuvo a punto de llevarnos a la guerra con Chile, estaba vigente. Este proyecto de establecer la paz regional me parece de una importancia capital y a veces no se lo subraya con el énfasis suficiente. Sí me lo subrayaron, con quien tuve la oportunidad de estar con ellos en muchísimas oportunidades, Julio María Sanguinetti y José Sarney. Ese trío, junto con Alfonsín, son los que establecen el Mercosur. El Mercosur, inspirado en grandes tradiciones europeas, significa no solo un acuerdo económico, sino un pacto de defensa de la democracia. De modo tal que este mundo del contexto exterior a veces contrasta con, lo cuenta muy bien en el libro la parte dedicada a la economía, con, yo diría, el poco apoyo que tuvo la Argentina desde el exterior en materia de deuda externa. Es interesante esto, ¿no? Democracias que, si por un lado verbalmente apoyaban a la Argentina y por otro lado, desde el punto de vista de las negociaciones, las cosas no eran tan semejantes. Y concluyo con un error que cometió mi prosa, que también quiso ser austera en el prólogo, pero que estoy contento de haberlo cometido, porque se deslizó la palabra épica en el prólogo que quería decir ética. Épica.
Quisiste meterme una nota al pie y no te salió bien. Vamos a ver. No. La última palabra la tengo. Sí, pero ahí tengo que tener un derecho a la réplica, ¿eh? Claro, por supuesto. Por tanto, la épica, que me permite Emilio Zuleta esta incursión en la literatura, supone el relato de una hazaña. Y no hay hazaña sin valores muy firmes y sin esfuerzo. Y esa, creo yo, fue la hazaña de Raúl Alfonsín, ¿no? Que me conmovió en ese momento por una doble relación, de amistad cívica y de profundo afecto personal. Y creo que es fundamental desde el punto de vista de la reconstrucción histórica mantener viva esa hazaña, aunque los cambios de los tiempos nos lleven hacia otro horizonte que, en mi opinión, está bastante nublado. De modo tal, les agradezco nuevamente a los autores y a la editorial Eudeva que me hayan invitado a escribir algunas palabras al respecto. Gracias. Dos cosas. Primero, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar con todos ustedes. Lo segundo es, voy a tener que hacer un esfuerzo para no cruzarme con Natalio o cruzarme con Natalio lo menos posible, porque el primer comentario que quiero hacer es, Natalio ya dijo todo. Entonces voy a hacer un tour de force para ver si puedo agregar alguna cosa a lo que dijo Natalio. Yo siempre desde hace algunos años, no siempre, sino desde hace unos 4 o 5 años, tengo una pregunta que me deja perplejo. Es la pregunta de un economista, ¿eh? Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un gobierno y un líder político que terminan en la hiperinflación, como terminó el gobierno de Alfonsín, tenga el reconocimiento creciente que tiene ese gobierno y la figura de Alfonsín? Porque yo he mirado las hiperinflaciones en el mundo y ninguno de los protagonistas y los gobiernos que han vivido una experiencia hiperinflacionaria han sobrevivido en la memoria política con el nivel y la calidad y el reconocimiento que tiene el gobierno de Alfonsín. Entonces, eso me llevó a, después de haber yo leído el libro y después de haber escrito yo el prólogo, me llevó a revisar el libro y a tratar de encontrar dónde están las claves de esa sobrevivencia, de ese reconocimiento intenso que tiene ese periodo, ese gobierno y ese hombre. Yo no sé si nombrarlo o no, porque una vez ellos se enojan. Ustedes saben que ellos no nombran, en una especie de locura hegeliana, el protagonista son los procesos, no se sabe quién habla. Bueno, y lo peor es que les sale bien. Hablan de los procesos como protagonistas y uno termina el libro y se convence de que es así. Después vuelvo a la normalidad y digo, se han vuelto locos. Es muy bueno en ese sentido la forma en que se aproximan al gobierno y se aproximan a una cosa honda, ¿no? Corriente profunda, la experiencia radical de Alfonsín y de su gobierno del 83 al 89 como corriente profunda de la historia. Para seguir siendo un poco hegeliano, digamos. Y la pregunta me quedó, la pregunta es, ¿qué pasó para que exista ese reconocimiento? Entonces empecé a decirme algunas cosas y tildarlas, que es lo que voy a hacer ante ustedes. Tildarlas quiere decir,
Tilde verde, bien. Tilde amarillo, más o menos. Tilde rojo, revisemos. ¿Qué fue ese proceso? Insisto que no quiero repetirme con Natalio. Fue, primero que nada, una democracia muy temprana en Sudamérica, no la primera, pero muy temprana en Sudamérica, en un contexto ya descrito por Natalio de una enorme incertidumbre. Y de una enorme incertidumbre porque eso le da al tilde verde una potencia fuerte, porque estaba, yo por ahí lo digo, estaba peleando no contra molinos de viento. Era un gobierno que estaba peleando contra gigantes, y gigantes muy poderosos. Entonces, hay una primera cosa que distingue a la experiencia de Alfonsín y su gobierno, y es frente a otras experiencias democráticas que nacieron después, y es eso de que da pelea contra aquello que parecía imposible dar pelea. Entonces ya eso sobresalta. Tilde verde en serio. Quiero decir, como lo explicó Natalio, uno no puede encontrar en las experiencias de democratización casos parecidos a esto que estamos describiendo. Tilde verde. Segundo, también se dijo, democracia temprana en medio de la incertidumbre sin impunidad. Nada que conceda a la impunidad. La flauta. Democracia temprana en la incertidumbre sin impunidad. Lo dijo varias veces, me acuerdo especialmente cuando lo dijo a su manera en el discurso de Ferrocarril Oeste, Raúl Alfonsín, y lo cumplió. A ver, lo cumplió entero, plenamente, tal como a él le gustaba, y seguramente no, seguramente hubiera querido verlo preso a Astiz, por dar un ejemplo. Pero en el trazo grueso de la historia, tilde verde fuerte. Primero, entonces, democracia temprana en medio de la incertidumbre porque se peleaba contra gigantes, y segundo, democracia que no iba a dar un paso atrás en su decisión de pelear contra la impunidad. Eso ya, digo, uno dice esas dos cosas y hasta yo podría decir son suficientes para decir por qué hay un reconocimiento de ese gobierno. Un reconocimiento de este calibre al gobierno. Ahora, el propio libro, porque a veces se dice esa historia de que los libros, una vez que alguien los escribe, son del lector y todas esas cosas. Bueno, voy a hacer mío el libro y voy a condensar cosas que el libro dice para seguir tildando. Algunas cosas verdes, otras no tan verdes, veremos. El tercer punto que mencionó Natalio, y yo coincido mucho con él, el tercer punto es la paz con Chile y el significado de la paz con Chile. Enorme significado. Natalio lo puso en términos de comparación más bien internacional. Yo quiero decir que la paz con Chile fue un proyecto enorme de Roca en su segunda presidencia. En su segunda presidencia. Sí. No, corríjame, historiador, si está mal me lo dice. Un proyecto enorme de Roca, y termina de consolidarse y de realizarse el problema de los límites con Chile bajo la presidencia de Alfonsín. Bueno, Jesús ha escrito un libro sobre eso. Esa paz quería decir algo más que la paz con Chile. Primero dejaba de verdad atrás el mundo militar, el mundo del conflicto, el mundo de los militares que miraban los mapas y construían hipótesis de conflicto con los vecinos. Lo que hizo el gobierno de Alfonsín, lo que hizo Alfonsín es borrar las hipótesis de conflicto con los vecinos
en el relato largo, por supuesto, a él no le gustaba Pinochet, no lo tengo, bueno, pero avanzó con eso y cumplió con eso. Y en ese proyecto de pacificación sudamericana está efectivamente el caso Brasil y los acuerdos comerciales con Brasil, que si yo no me acuerdo mal fueron firmados un par de días antes de que Alfonsín diera a conocer su mensaje de Parque Norte, junto los dos elementos. Sí. Eso efectivamente me va acercando a una idea que el libro me la sugiere, que es la idea de que esto no es solamente la construcción de la democracia, es la construcción de la democracia, la pacificación con los vecinos y una idea de modernización, una idea de no nos encerremos más. El vecino Brasil es un amigo con el que vamos a comerciar. Y eso para aquella Argentina cerrada, completamente cerrada sobre sí misma, fue una cosa muy... Efectivamente, hoy vemos Mercosur y más. Vemos mucha gente que dice Mercosur es todo proteccionismo, pero en aquel momento era de una importancia tremenda. Comerciamos con Brasil. Así como Chile fue la realización de un proyecto de Roca, esto fue una realización de un proyecto frustrado de Pinedo y Prebisch y un proyecto frustrado del propio Perón cuando intentó el ABC, el Argentina, Brasil, Chile. ¿Sabe qué? En este gobierno eso no llegó a realizarse completamente porque en aquel Mercosur que terminará construyéndose no iba a estar Chile, pero es un paso adelante tilde verde, ¿o no? Tilde verde. Con todo eso nos lleva, y yo agregaría ahí su visita a Reagan, su conversación con Reagan, me llevan a otro tilde verde, que es el recobrar para la Argentina, que había librado una guerra contra la primera potencia del mundo en la era de la Revolución Industrial, después ya no sería la primera, los militares libraron una guerra. Alfonsín y su gobierno tuvieron que remontar la cuesta del desprecio y de la descalificación que eso generó. Y efectivamente lo hizo. Y de esa conversación con Reagan, yo no destacaría solamente el hecho que siempre se destaca de que sacó un papel y se le plantó a Reagan. Eso de ustedes que son antiimperialistas. A mí lo que me importa es la conversación posterior, que es la conversación, porque Reagan quedó asombrado por la conversación, por alguien que se le plantaba cara a cara y conversaba con él. Y era un hombre que había emergido de la democracia y venía y le hablaba. Eso no pasaba con los militares y no había pasado por muchas décadas. Tilde verde a la conversación adentro de la Casa Blanca, no al discurso en el jardín, no en el discurso, a la conversación adentro de la Casa Blanca. Tilde verde. Tilde amarillo, pero que para mí es extraordinario en el sentido de que le da a Alfonsín, a él particularmente, ahora no estoy hablando de su gobierno, porque esta gente cometió un error trágico, estoy mirándolo a Jesús. La intuición que tuvo, y es probablemente mi sexto punto, la intuición que tuvo respecto al federalismo deforme en la Argentina. Esa intuición no la había tenido nadie. Sí, perdón, se había discutido mucho, la había tenido alguien, la habían tenido muchos. Voy a destacar a uno en particular. Juan Álvarez, en su libro sobre las guerras civiles argentinas, 1914, que habla en la misma clave de Alfonsín y pide
y pide en ese libro, en las guerras civiles argentinas, Juan Álvarez, el traslado de la capital como un elemento central para terminar con el federalismo deforme. Hubo mucha gente en ese gobierno, entre otros algunos aquí presentes, que se opusieron al traslado de la capital, cosa incomprensible. Y dentro del Ministerio de Economía, ni que hablar, porque va de retro con esa iniciativa que aumenta el gasto público. Hubo un solo miembro de ese equipo económico que se salva de lo que le estoy diciendo, de lo que estoy diciendo, y es Adolfo Canitró. Entonces quiero mencionarlo porque en discusiones internas, el único al que yo escuché decir, acá hay algo muy de fondo que al contrario, en un plazo más largo va a resolver la cuestión fiscal y en buena medida la cuestión productiva, es ese combate contra el federalismo deforme que Alfonsín intuyó y trató de llevar adelante. Cuando terminaba su vida, cuando escribió Memoria Política, Alfonsín dijo, debí haberme ido en una carpa. Por supuesto, era demagogia. Y bienvenida sea, a ver si se entiende. Era demagogia, era decir, debí haberme ido en una carpa a Viedma. No importa, obviamente no podía hacer eso, pero lo que yo quiero destacar es que ahí el tilde es amarillo porque no lo acompañamos. No lo acompañamos en una reforma económica, en una reforma social y económica profunda en la Argentina. Tilde fuerte. El último tilde amarillo que quiero mencionar es que en eso, recuerden, todo lo que estoy diciendo es para recuperar la idea de que a ese gobierno hay que recordarlo por mucho más o algo más que el hecho de que se instaló la democracia en la Argentina. Y creo que es por el conjunto de estas cosas que uno finalmente le presta atención y dice, aquí hubo un gobierno importante no solamente por la institucionalidad. Ahí plantó una semilla. Yo creo que ustedes porque son todos radicales y tienen como pánico de levantar la figura, levantar algo más que el hecho de la institucionalidad. Digo, es importante que vayamos a elementos de sustancia que tuvieron que ver, que se pudieron hacer porque se construía una democracia, pero fue más que eso. Y lo que quiero marcar es que eso más realza lo que estamos diciendo. Y todo lo que estoy diciendo está en el libro, no lo estoy inventando. Está en el libro. Cada una de las cosas que yo les he contado, sin los tildes, está en el libro. Y entonces yo tengo que felicitar a los autores porque yo puedo tildar verde y amarillo. Y lo último que quiero decir es tilde rojo. Rojo, pero punzó. Rojo rosista. Que es... Este gobierno, lo dije al principio, terminó con la hiperinflación. Terminó con una hiperinflación, quiero decir. Desafortunadamente no terminó con la hiperinflación, terminó con una hiperinflación. No quiero, por ahí, mi amigo Ignacio Zuleta me dice, ya tenés que probarme que eso fue hiperinflación, no sé qué. Siempre él es un provocador, como todos sabemos, como todos sabemos es un provocador. Y ahí entonces yo quiero marcar lo siguiente, que el libro lo marca, no es que yo lo marco, el libro lo marca. Una cosa la marca el libro y la otra es una cosa que quiero agregar yo. Lo que quiero marcar es que Argentina vivió como en 1912, 14 y lo que sigue, la conjunción de democracia naciente con crisis económica. En el primer caso, en el de Irigoyen, una crisis económica que devenía del estallido de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Alfonsín, como lo marca muy bien el libro, la crisis de la deuda. Aspiraciones democráticas en medio de una crisis de la deuda. Yo les digo, a mí me dicen eso y yo firmo abajo
que hay 99,9% de probabilidad de que haya hiperinflación. Y aquí voy a agregar lo que yo quiero agregar y con esto termino, sobre este punto, sobre el tilde rojo. Al tilde rojo lo modera un poco, se vuelve como, no sé, naranja oscuro, lo que el libro dice. Pero hay algo más. Y eso más que hay, recuerden, lo que yo estoy diciendo es 12, 16, 20, 30, qué sé yo, que con aire de familia con lo que tuvo que vivir Alfonsín y su gobierno. A eso quiero agregarle algo del presente. En el presente se habla mucho, como si la democracia no fuera eso y la incertidumbre de democracia no fuera eso, del riesgo político. No voy a decir la forma en que se dice, porque me parece de cuarta. Se habla de cuidado que va a venir alguien que lo va a arruinar todo, como si la democracia no fuera alternancia y riesgo. Muy bien. Yo no conozco caso de riesgo político y de abatirse con ese riesgo del que va a venir, de las promesas del que va a venir sobre el gobierno en funciones, como la campaña de Carlos Saúl Menem. Acá hay economistas presentes, me podrán corregir, pero yo estoy absolutamente persuadido, estoy absolutamente persuadido de que la presencia de Menem es absolutamente fundamental para entender que terminamos en hiperinflación. Yo estoy seguro que ese gobierno terminaba muy mal, terminaba mediocremente, pero terminó como terminó porque hubo una campaña. Yo no estoy diciendo ni siquiera que está mal lo que hizo, no estoy haciendo un juicio moral. Estoy diciendo, ahí hubo una campaña política, una campaña electoral, seguramente para legitimar sus propias reformas, que liquidó lo que los economistas llamaban la demanda de dinero, lo que fuere, y eso terminó en hiperinflación. Entonces dije verde, 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 amarillo, naranja, naranja, rojo, pero con algunas justificaciones. Y aquí les doy las gracias y termino. Ahora sí, Alejandro Garbí, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Familiares, amigos, protagonistas de esa época o testigos de la misma, como yo. Compañero de trabajo, gracias por estar acá, compañero del CONICET. Cuando Jesús me propuso trabajar junto con él en este texto, no sabía que íbamos a despertar tanto entusiasmo, y menos de académicos del fuste de Natalio y de Pablo. Sí, lo que tuvimos en mente a medida que fuimos desarrollando el texto y tuvimos el título y vimos algunas repercusiones, nos dimos cuenta de que es un libro de divulgación, es un libro que necesita ser apoyado, como yo le digo a Jesús, tenemos que hacer el Huella Tour, tenemos que ir a las universidades, tenemos que ir a los centros culturales para tratar de revivir esa épica de la que habla Pablo. Recordar ese momento de gran esperanza que vivimos todos en el año 83. Y hablando de paz, yo recuerdo que Jesús estaba haciendo el servicio militar cuando fue casi que lo mandan a la guerra con Chile, y yo estaba haciendo el servicio militar en el 82 cuando casi me mandan a la guerra de Malvinas. Es decir que es un libro que, por otro lado, parece como el Titanic. Ya sabemos cómo termina, pero volvemos sobre esa historia y tratamos de rescatar esos valores que se pusieron en juego. Y cuando Alfonsín dio, voy a nombrar a Alfonsín, esta vez sí lo puedo nombrar, ya estamos fuera del libro, cuando Alfonsín hizo su último discurso en la Cámara de Diputados, su última apertura de sesiones, él hizo un raconto muy interesante de
de alguna manera de cómo entregaba el país, cómo no había intervenciones federales, no había universidades intervenidas, no había sindicatos intervenidos, esos que tanta oposición habían establecido, entregaba un país en libertad. Y eso es lo que también le tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, que esa libertad no fue gratuita, que esa libertad hay que cuidarla todos los días. ¿Cómo le explicamos a un joven hoy que nosotros no podíamos ver películas, determinadas películas, que las películas, algunas que veíamos, estaban recortadas, estaban censuradas? Hoy casi que no nos podemos imaginar eso. Entonces, para que Jesús tenga tiempo, me gustaría finalmente agradecer a Eudeva, que ha sido el instrumento fundamental para que el Huella Tour quizás empiece a partir de hoy. Muchas gracias. La verdad que quiero dar las gracias, que son múltiples. Primero a todos los que aquí nos encontramos, agradecerle esta casi carrera de obstáculos que es para llegar a este lugar. Por cierto, a Eudeva, por haber tenido la decisión de editar el ensayo que mereció el premio de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y sin duda a Natalio y Pablo, a Pablo y Natalio, destacadísimos académicos de la Argentina, formadores de muchas generaciones en nuestro país, autores prolíficos de muchas obras que muchos miles de lectores han consumido y que hayan tenido la generosidad de hacer el prólogo y acompañarnos esta tarde. Me faltan las palabras para reforzar ese agradecimiento. Nuestro trabajo habla de esa transición tan particular a la cual se hizo referencia Natalio, notable, una transición que dejó atrás dos patologías de la Argentina que nos acompañaron del 30 hasta el 83. Una primera patología social y política, la de la violencia como método aceptado, tolerado durante muchísimo tiempo por vastísimos sectores sociales. Y la otra, la inestabilidad institucional, dos patologías de esta sociedad. Déjeme hacer un comentario acerca de la primera a la cual me refiero, que es lo de la violencia política. Algo dijo Natalio. Este país vivió de todo en este terreno. Bombardeos a población civil por parte de aviones. En el año 32, en La Paz, Entre Ríos, el levantamiento de los hermanos Kennedy mereció o tuvo represión militar con aviones. Los Pilagá, la matanza de los Pilagá en el Chaco, en el año 47, entre 500 y 1000 personas, también incluyó aviones que bombardearon. La Plaza de Mayo del 55. Tuvimos paramilitares, violencia protegida, las 3A, para decirlo menos, que se cobró la primera víctima en el senador radical Hipólito Solari Irigoyen. Atentado que pudo salvar la vida el apreciado Hipólito. Organizaciones político-militares que secuestraban de manera extorsiva, que copaban unidades militares, que asaltaban comisarías, que ajusticiaban, palabra que aprendimos en aquellos tiempos. Terrorismo de Estado. Durante el proceso, la CONADEP identificó 340 centros clandestinos de detención y registró 8.961 personas desaparecidas. Y no me meto en la discusión del número, una persona desaparecida es una tragedia,
cuando se cuentan por miles, infinitamente más. Fusilamientos. En el año 55, en Cosquín, hubo fusilamientos de parte de una policía a una familia que se trasladaba en esa ciudad. Además de los fusilamientos de José León Suárez, además de los fusilamientos en la base militar de Trelew. La inestabilidad institucional, lo sugería Natalio, 5 golpes de Estado, y la Argentina tuvo, con la iniciación de la democracia de Alfonsín, 2 cuestiones decisivas y absolutas. Nunca más la violencia como método de acción política es aceptada socialmente, por más que todos sepamos, o al menos los que aquí estamos, que la violencia verbal es peligrosamente anticipo de la violencia de otro tipo. Muy bueno. El gobierno del presidente Alfonsín debió padecer 3 intentos de golpe de Estado, un asalto guerrillero por una patrulla perdida guevarista a una unidad militar, 13 paros generales y, como recordaba Natalio, los 3.840 conflictos laborales. Y finalmente se pudo, por primera vez en el siglo, llegar, como ejemplo de lo que estamos hablando, un presidente civil surgido de la voluntad popular le entregó los atributos del mando a otro presidente civil también surgido de la voluntad popular de otro distinto signo político. Voy a ir terminando renovando el agradecimiento a todos, a la editorial, a los aquí presentes, a los amigos que han tenido la buena voluntad de prologarnos y acompañarnos esta tarde. Voy a tratar de, por contraste, recuperar ese periodo, esa gestión política. Primera, desmintió esa gestión política a los académicos de los Estados Unidos, por ejemplo, que decían que si se salían de los regímenes autoritarios, venía la dictadura soviética. Característicamente, Jane Kilpatrick escribió esto, ustedes se acuerdan, porque tenía en la cabeza Cuba, Nicaragua. Entonces decía, que sigan estos tipos, no importa, total, porque hay que evitar que venga el comunismo. La gestión del presidente Alfonsín desmintió en la práctica esa afirmación. Segunda cuestión que hemos podido aprender, que se puede juzgar con la ley en la mano a los responsables de actos delictivos, sean uniformados que recurrieron al terrorismo de Estado o paisanos, civiles, partisanos que creyeron que la violencia nace de la boca del fusil y entonces está legitimada cualquier acción. Nota a pie de página. Esa práctica política, esa convicción política del presidente Alfonsín permitió que en nuestro país, que vivió lo que vivió en el proceso, no hubiera un solo caso de violencia por mano propia. Si miramos un poco la historia y pensamos en lo que pasó en los países europeos, Francia, Italia, luego de la guerra, frente a estos episodios, adquiere una relevancia sustantiva esta cuestión. Déjeme decirle que pude ver cuando entraba al doctor Martín Farrell, que está aquí presente, que yo quiero, si ustedes me permiten, hacer un reconocimiento a su trabajo por lo que fue la definición de la infraestructura institucional, normativa, legislativa, que permitió evitar, como decía Alfonsín, la claudicación ética de mirar para otro lado y también evitar la revancha frente a lo que había sucedido. Quiero decir que también llevamos varias décadas votando en un sistema electoral verificable.
También en este siglo, solo en este siglo, 5 presidentes constitucionales concluyeron su mandato. Hay que ir al siglo XIX para encontrar una cifra parecida con Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Se reformó la Constitución Nacional a partir de esa continuidad institucional surgida en el 83 y se hizo, a diferencia de todas las anteriores, no el resultado de unos que derrotaban a otros, sino por el contrario, la coincidencia expresada en esa diversidad política, ideológica, regional, conceptual, que fue la constituyente del año 94. Que entre otras cosas vale la pena decir, incluyo, y tal vez por ese aprendizaje, el artículo 36, que establece que la Constitución mantendrá su imperio a pesar si hubiera una interrupción institucional y los actos eventuales serían insanablemente nulos. Quiero terminar en el tilde de Pablo, ese rojo furioso, que tiene razón. Y lo quiero terminar tratando de hacer una reflexión en ese matrimonio que es la democracia y el capitalismo. Una vez le escuché a Felipe González decir que la democracia nunca había sido infiel al capitalismo, pero por el contrario el capitalismo le había puesto los cuernos a la democracia en más de una oportunidad. Y me parece que eso tiene que ver con ¿qué? Con que el capitalismo es íncito en ese modo de producción convivir con el riesgo. Forma parte de las reglas propias del modo de producción capitalista. Se premia, se reconoce. El riesgo puede ser ponderado, cuantificado, costeado, que le permite a los empresarios tomar decisiones. Pero el riesgo es distinto a la incertidumbre. La incertidumbre, decía Lord Keynes, uno simplemente no sabe. Por eso es que uno puede pensar que ese capitalismo puede ser exitoso en China, porque hay un régimen de partido único que provee esa certidumbre. Cuando uno vive en sistema democrático y aspira a que así sea, la certidumbre solo es provista por acuerdos sustantivos entre los actores políticos. Y eso es lo que le faltó a la Argentina, no solo de aquel tiempo, aunque también en esa primera gestión, y es, creo, lo que nos está faltando ahora. Termino diciendo lo siguiente. Las Naciones Unidas, desde el año 95, construyen un indicador, el Índice de Desarrollo Humano, que periódicamente se publica y se analiza y se registra. Entre los 10 primeros del índice más alto de ese indicador, solo hay un país no democrático. Es Singapur, que tiene el mismo gobierno del año 59. Todos los demás son democráticos. Lo que quiero decir es que no le echemos la culpa a la democracia, sino a otra patología que tenemos en este tiempo, que es la de la falta de institucionalidad plena, a que es la democracia de baja intensidad, como decía O'Donnell, que es las debilidades de las rendiciones de cuenta, tanto horizontales como verticales, que es en definitiva la ausencia sólida de esos 3 pilares deseables para un sistema político que apuntale un crecimiento económico, que es la democracia sin restricciones, un pilar liberal en el sentido de asegurar derechos y garantías, sobre todo para las minorías, y la pilar republicano de rendición de cuenta, equilibrio entre los poderes y
balances y contrapesos entre ellos. Así que yo quiero invitarlos a que lean el libro, tomando el comentario de Alejandro, que es el autor de esta idea, dos ideas, entre otras. La del título, que es extraordinario, de lo que significa, como lo que sugiere. Pablo dijo que era poético en un punto, en el prólogo lo escribió, no es para tanto, Pablo, si querés. Y la otra, la idea de que no hubiera nombres en el texto escrito, que lo asombró a Natalio tanto y también a Pablo, pero no hace falta que uno diga que tiene el corazón puesto en quien lideró ese proceso. Muchas gracias.